Bienvenidos, estamos próximos a comenzar. Siga conectado con nosotros, en breve iniciaremos.
Bienvenidos a la conferencia virtual Propósito 2020, poniendo los ojos en la eternidad. Hoy, soltero, pero nunca solo, con Yanine Martínez. Bienvenidos una vez más a otra de las charlas de Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Estamos agradecidos de Dios y de usted por acompañarnos. Estamos ya en el cuarto día del evento y hasta aquí es mucho lo que hemos venido aprendiendo acerca de la crianza, la integridad financiera, el propósito de la mujer verdadera y mucho más. En esta ocasión, atención solteros, es nuestra oración que Dios les ministre a través de la siguiente conferencia. Soltero, pero nunca solo. Esta vez a cargo de la misionera Yanine Martínez, la cual nos acompaña desde Guatemala. Es bueno conocer un poquito de esta hermana. Ella sirve como misionera en la Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala. Fue enviada por la Iglesia Bautista Internacional IBI de su natal República Dominicana. Ella ejerció por más de 10 años como ingeniera civil y en docencia universitaria antes de servir a tiempo completo en misiones. Yanine ha servido por 11 años como misionera transcultural, con un enfoque en enseñanza bíblica, entrenamiento misionero y discipulado en el sur y en el este de Asia, además de Australia y Latinoamérica. Es apasionada por hacer discípulos de Cristo de todas las naciones y equipar para el estudio y enseñanza de la Biblia libro por libro. Tiene una maestría en estudios teológicos por el Seminario Bautista del Sur y otra maestría en ciencias en ingeniería sanitaria y ambiental INTEC. Es autora también de libros para mujeres y colabora con Aviva Nuestros Corazones y Coalición por el Evangelio. ¿Y saben qué? Está felizmente casada con Alex después de 41 años de soltera. Sin más preámbulo, vamos a dejar nuestro próximo tema en esta conferencia especial para solteros con nuestra hermana, la misionera Yanine Martínez. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y de verdad es un privilegio, un honor y un gozo, un gran gozo poder compartir con cada uno de mis hermanos en esta oportunidad. Y obviamente en los últimos meses, más que en los años anteriores, he tenido que compartir mucho acerca del tema de la soltería. Creo que la soltería es uno de los temas menos conversados, aunque son uno de los temas más cuestionados por los solteros. Y realmente, aunque voy a estar compartiendo un poco de mi historia, sí quiero aclarar de que la importancia de hablar de la soltería no radica en las historias de los solteros, sino en lo que la palabra de Dios, soberana, infalible, inerrante, tiene que decir para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, al hablar de soltería, es muy importante que definamos los términos. Porque yo creo que uno de los mayores errores que vemos hoy en las iglesias, y creo que a veces no somos sensibles, es el entender quiénes son los solteros a nuestro alrededor. Cualquier persona que tiene más de 2 años, más de 1 año, unos meses en una iglesia, puede darse cuenta de que la definición de soltería no incluye únicamente aquellos que tal vez como fui yo, durante 41 años de mi vida, nunca se habían casado, no habían tenido muchos novios o no han tenido ni siquiera algún novio en una etapa ya más avanzada de la vida. Pero cuando hablamos de los solteros, probablemente esa es la primera imagen que le viene a las personas, el que nunca se ha casado, como si el matrimonio fuera una experiencia por la que hay que pasar. Sin embargo, solteros en nuestra iglesia, como vemos en la Biblia, no son solamente aquellos que nunca nos hemos casado. Los solteros incluyen esos hermanos que han atravesado por un divorcio y se encuentran hoy divorciados, ya sea antes de Cristo o después de Cristo. Aquellos que tal vez han sido abandonados por su cónyuge y han terminado en un divorcio porque su esposo o quien fue su esposo o quien fue su esposa los ha abandonado. Solteros son también aquellos que específicamente tenemos el término viudez en la palabra, pero cuando hablamos de soltería se nos olvidan los viudos y las viudas.
aquellos que han pasado y atravesado en alguna etapa de su vida, puede ser en sus 20, en sus 30, en sus 40, en sus 50, la viudez no discrimina. Y aquellos que han pasado por el dolor de perder a un cónyuge, esto es una experiencia extraordinariamente dolorosa y hoy en día también se encuentran como solteros en medio de nosotros como iglesia de Cristo. Y muchas veces hablamos de la soltería como si estas personas pasan a un segundo rango en cuanto a la importancia, porque ya ellos atravesaron por la experiencia de un matrimonio. Pero esa no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica y lo que la Biblia tiene para hablarnos de la soltería, tiene para hablar a todos los que se encuentran en diferentes etapas de su vida en la soltería, o sea, no casado, y por aquellos que se encuentran por diversas razones también solteros en medio nuestro. Sabemos que hay distintas posiciones teológicas acerca del matrimonio y del recasamiento en caso de aquellos que han atravesado por un divorcio o por un abandono. Hay diferentes perspectivas teológicas, esto no es lo que vamos a tratar hoy, pero es que tengamos en mente cuando estamos ministrando a los solteros en la iglesia que la diversidad de experiencias que incluyen a los solteros en medio de nosotros. No es lo mismo, no podemos asumir cuando hablamos de soltería y lo que la palabra tiene que decir para el soltero, de que se refiere únicamente al que nunca se ha casado. Entonces, esto es creo que la primera parte que quisiéramos ver en la palabra. El texto que vamos a estar utilizando de inicio hoy, en este tiempo que vamos a tener juntos, lo primero que queremos hacer es visitar un texto bíblico, uno de los textos probablemente más famosos de la Biblia está en 1 Corintios 7, donde habla del matrimonio y de los problemas del matrimonio, donde Pablo da ciertas instrucciones. Sin embargo, nosotros no conectamos en que cuando Pablo está escribiendo el capítulo 7, lo escribe en el contexto posterior al capítulo 6. Y en el capítulo 6 creo que está la idea central que ancla todo lo que tiene que ver con la vida del soltero, porque es un principio para toda la vida cristiana. Y es que hemos sido comprados por precio. Y vamos a ver ahora el contexto de esta parte, pero hablando en esto de la soltería, pensemos de que todos nacemos solteros y todos vamos a morir solteros. A excepción de que usted esté casado y muera junto con su esposo al mismo tiempo, usted nació soltero como todos nosotros y de alguna manera moriremos solteros. Del otro lado de la eternidad, y estamos hablando en este tema de lo que es la perspectiva eterna, del otro lado de la eternidad no va a haber matrimonio. Y si hay una boda, si hay un matrimonio que es corporativo, y una de las cosas que vamos a ver es que ningún individuo está casado con Cristo de este lado de la eternidad. La iglesia es la novia, la esposa de Cristo, pero los individuos no estamos casados con Cristo. Así que creo que es bueno que examinemos por qué decimos las cosas que decimos y por qué pensamos las cosas que pensamos. Y de este lado de la eternidad, muchos seremos solteros por el resto de nuestra vida. Otros pasaremos, como yo, que no sabía si iba a pasar o no, por la experiencia del matrimonio y tal vez en una etapa más tardía de la vida. Yo apenas tengo 8 meses de casada. Otros pasarán por lo que es la experiencia de la viudez, que como hablábamos al principio es dura, es una de las pérdidas más duras por la que un ser humano puede atravesar, o por la viudez y el abandono. Hay muchas razones y muchas formas en la cual atravesaremos la soltería. Entonces, muchos libros han sido escritos con esa prerrogativa de algunas prácticas cristianas que hemos hecho prácticamente teología de las historias de la soltería. ¿Qué queremos decir con eso? Yo puedo compartir mi historia con cada uno de ustedes y esa historia puede traer esperanza, puede traer puntos que digan, bueno, yo veo que ella creció, aprendió esta lección durante su soltería y esto la ayudó en su relación con quien es ahora su esposo, pero creo que muchos libros se han escrito en debes casarte joven o no debes casarte joven, porque la persona que escribió el libro se casó joven, entonces hacemos una teología de que todo el mundo, lo mejor es que se casen joven. Otros digamos, no, lo mejor es que se cases cuando seas lo suficientemente maduro, y si te tomó hasta los 40 para casarte, tú dices, bueno, te casaste tarde porque no maduraste.
Y entonces hacemos a veces teología de las historias. A veces tomamos punto de las historias como si fuera, ok, ella hizo A, B y C y por eso se casó. Y yo creo que muchas desviaciones y a veces insensibilidades han sido dichas acerca de la soltería justamente basado en estas cosas. Este es uno de los principios interpretativos de la palabra que creo que son más violentados. Como una persona que me gusta enseñar a otras cómo enseñar y estudiar la Biblia, cómo aprender, cómo amar la palabra de Dios, es uno de los principios que veo más violentados. Donde tomamos la narrativa histórica, por ejemplo, en la Biblia, y queremos aplicar los principios de la narrativa histórica como si fueran teología per se. Todos tienen enseñanzas teológicas, pero yo no puedo tomar la historia de Rebeca y de Isaac y hacer una teología de esa historia para los solteros. Yo puedo extraer principios, pero no puedo desarrollar una teología de esto es lo que Dios dice basado en una historia. De igual forma con la historia de Ruth y Boaz. Hay diferentes principios que podemos aplicar, pero de hecho el centro de esa historia es Cristo y es la redención. No es la soltería o la viudez de Ruth. Ese es el centro de la historia, es el mensaje del evangelio. Y eso vamos a ver, el centro de la soltería, al igual que del matrimonio, es justamente el evangelio de Jesucristo. Entonces no podemos hacer de algo descriptivo de una historia en la Biblia, algo prescriptivo, un mandato bíblico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Lamentablemente hemos hecho mucho de esto con la soltería, el noviazgo y el matrimonio, donde hemos tomado aspectos descriptivos en la palabra y hemos hecho asuntos prescriptivos en la palabra. Sin embargo, la sección que vamos a ver en el libro de Corintios sí es una sección teológica, donde el apóstol Pablo está tratando con los corintios cosas que ellos les han preguntado, pero nuevamente no podemos hacer de mi historia, de tu historia, algo como si fuera la palabra de Dios. Entonces veamos lo que la palabra de Dios sí tiene que decir a nuestras vidas, y vamos a ver esto en lo que es el libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Aunque nos vamos a centrar y a enfocar en la idea central de los versículos 19 al 20. Quiero compartir esta sección porque muchas veces solo pensamos que el único problema de los solteros es la soledad y la sexualidad, pero vamos a ir a aspectos más profundos que tenemos que ver y evaluar en nuestra soltería, que de igual manera tienen que ser evaluados en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Si algún día llegamos a casarnos. ¿Por qué? Simplemente porque los pecados de un soltero no van a ser sanados por el matrimonio. Los pecados de un soltero van a seguir siendo los mismos pecados con los que esta persona, si no es santificado, si no trabaja esas áreas de su vida, va a seguir lidiando o se van a maximizar durante el matrimonio. Entonces, vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 6 del 12 al 20. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y este es el versículo central. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Luego, cuando va a hablar el apóstol Pablo acerca de los problemas del matrimonio en el capítulo 7, inicia diciendo,
En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Cuando vamos al 7:8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. No vamos a hacer una exposición teológica del todo el texto, estamos dando el texto porque creo que es nuestro punto, nuestra base, la palabra de Dios es nuestro fundamento de cómo debemos estar informados en cuanto a la soltería. Pero de igual forma, nuestro deseo en el día de hoy es ver lo que la palabra de Dios nos dice de manera muy general, porque puede ser escrito un libro completo solo de estas dos porciones. Y entonces ver aplicaciones y consejos prácticos dirigidos en este sentido. Yo creo que es evidente que el problema de la soltería no es una pregunta de la iglesia moderna. Y a veces lo vemos así. Sin embargo, el capítulo 7, en el versículo 1, Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, obviamente, la iglesia de Corintio tenía preguntas respecto a la soltería y al matrimonio, respecto a la viudez. Y Pablo entonces está escribiendo estas líneas en respuesta a una pregunta bien específica. Hay varias preguntas que obviamente salieron de esa carta que no tenemos en nuestras manos, pero el libro de Primera de Corintios es una respuesta a esa carta y vemos diferentes temas tratados. Y este es uno de los aspectos que obviamente ellos le preguntaron y le escribieron al apóstol Pablo. Así como había confusión en la iglesia de Corinto en cuanto a la soltería, obviamente existe mucha confusión en cuanto a la iglesia en el día de hoy, nuevamente porque nos hemos enfocado más en la cultura, en la práctica, en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, que en lo que la palabra de Dios soberana tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y entonces vemos en el libro de Primera de Corintios que dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces, refiriéndose a la soltería y al matrimonio, Pablo aclara que es un don de Dios. O sea, un don es un regalo de Dios. Y de hecho, la palabra en el griego que utiliza es carisma, que es la misma palabra que se utiliza para otros dones del Espíritu. Entonces, vemos aquí que tanto la soltería como el matrimonio es un don, un regalo dado por Dios. Ahora, yo he sido soltera, yo fui soltera el tiempo suficiente como para saber que muchos solteros en algún momento de nuestra vida o por la mayor parte de nuestra vida queremos devolverle el regalito al Señor. Señor, mira, toma tu regalo de soltería. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado con que para su cumpleaños alguien viene muy emocionado. Ay, mira, te compré este regalo, ábrelo, destápalo. Y cuando abren el regalo, dice, ay, gracias, como que si pudiera devolvértelo, te lo devolvería. Entonces, nosotros nos vemos en esta situación en la que externamente estamos sonriendo, pero internamente decimos, pero ¿qué estaba pensando esta persona cuando pensó que a mí me iba a gustar eso? Esta persona no me conoce, porque si me conociera no me hubiera regalado eso. Muchos de nosotros tenemos esa misma actitud ante Dios. Es importante ver entonces que en este contexto Pablo no está hablando solamente de los solteros. Pablo está hablando también de los matrimonios, porque es muy común, así como encontramos solteros insatisfechos con su soltería, nos encontramos con muchos matrimonios dentro de la iglesia de Jesucristo insatisfechos con su matrimonio. El problema del contentamiento, creo que una de las respuestas más, es una respuesta bíblica, pero a veces la hacemos reduccionista y simplista, es decirle, tú lo que necesitas es contentamiento. Porque hablamos del contentamiento como si el contentamiento fuera el único problema del soltero. Y el soltero a veces, antes del contentamiento, tiene problemas mayores. El orgullo, el egoísmo, la autocompasión, muchas situaciones, muchos pecados en su vida donde la falta de contentamiento es solo un reflejo o un síntoma de un problema mayor. Pero es el mismo problema que tienen muchos casados. Entonces, cuando vayamos a decirle a un soltero, ay, es que tú tienes que tener contentamiento, esa misma respuesta debemos de decírsela a los casados. Porque muchos casados, aunque no lo reflejen, aunque no lo digan, están teniendo quejas de su cónyuge, están teniendo quejas de su matrimonio delante del Señor, y el Señor conoce y pesa los corazones. Entonces tenemos que tener más cuidado de no tener esta idea de que el problema del contentamiento es el único problema del soltero
Y tampoco de pensar que el problema del contentamiento es un problema exclusivo del soltero, sino que es un problema y un pecado que muchos casados como solteros ven. Entonces, por eso Pablo dice a cada uno: quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno a su propio don. O sea, cada uno atienda a su situación, cada uno atienda al estado de su corazón y cada uno atienda a lo que Dios les ha confiado como su don o su regalo en esta época de la vida. Entonces, vemos que una de las mayores causas que también, aparte en la vida de los solteros y de los casados que vemos, es la comparación. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es el tuyo? Y eso lo vemos en muchos aspectos. Lo vemos en el ministerio, lo vemos en si yo tengo esta habilidad artística o tú no, o lo vemos en nuestro estado económico. Yo sería feliz cuando yo tenga tal cosa. Y lo vemos en la vida tanto de los solteros como de los casados. Y esa comparación, ese comparar, mi esposa hace esto y el tuyo no, nace desde la soltería. Esto viene de decir, pero si yo tuviera un esposo fuera feliz, y el que tiene esposo dice, si yo fuera soltero fuera feliz. Esta comparación lo que hace es que hace crecer la insatisfacción, y es básicamente decirle a Dios: lo que tú me has dado no es bueno. Si Dios te ha dado el regalo de la soltería, cuando nos quejamos delante de Dios, y podemos ser honestos, debemos ser honestos con el Señor en cuanto al verdadero estado de nuestro corazón. Y cuando rechazamos de verdad en nuestro corazón lo que es la soltería o lo que es el matrimonio, tenemos que venir delante de Dios, reconociendo dónde estamos realmente. Y segundo, diciéndole al Señor: Señor, perdóname, porque cuando digo esto, yo sé que lo que estoy diciendo es que lo que tú me has dado, tu voluntad, no es buena, ni es agradable, ni es perfecta. Y estoy hablando, de hecho, activamente o inconscientemente en contra de lo que tú has considerado bueno para mí. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo dice: cada uno tiene su propio don. El don bueno para mí no es el mismo don bueno para ti. Lo que Dios ha determinado para cada uno de sus hijos es bueno, y no podemos querer prescribírselo a otro. El que va al doctor tiene que tomarse las medicinas que el doctor le da para su caso, y no puede pretender que la medicina para el caso del otro es la misma que para mí. Por eso necesitamos cuidarnos mucho de la comparación, y por eso la palabra nos llama a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces es muy importante que nosotros dejemos de compararnos. Entonces, en el capítulo 6, uno de los aspectos que más utiliza en el texto es, en el versículo 12 dice: todo me es lícito, pero no todo me es de provecho. Y el punto central de todo el texto, que es donde la mayoría de las veces nos enfocamos, es en el punto de no fornicar. Pero el punto central, eso no cambia el mandato, lo que vamos a decir ahora, pero el punto central es de dónde sacamos el poder, por qué nosotros no fornicamos, por qué no vivimos en impureza o inmoralidad sexual los que estamos fuera del matrimonio, los que no estamos casados, que es el único espacio que Dios proveyó para lo que es la satisfacción sexual humana. Pero aún los casados tienen problemas de satisfacción sexual y también tienen problemas de impureza sexual. El matrimonio no cura esos pecados, y es importante que veamos esto. Ahora, en esta porción está hablando específicamente a los solteros y le está dando la razón principal de donde viene el poder, de donde viene la motivación y donde viene el poder del Espíritu Santo a actuar, de por qué nosotros no vivimos ni podemos someternos, ni debemos tampoco someternos a inmoralidad sexual. Y el punto de esto es porque no sois vuestros. Ese es el entendimiento básico que cada uno de nosotros necesitamos hoy. Yo no puedo aferrarme ni a la soltería ni al matrimonio porque yo no me pertenezco. Yo no puedo decidir si me voy a quedar soltera o casada basada en lo que yo quiero o no quiero hacer. Porque hoy en día vemos muchos solteros que rechazan la idea del matrimonio como algo bueno. Algunos la rechazan como un mecanismo de defensa
No, yo estoy muy bien, yo estoy soltera para la gloria de Dios. Pero es notorio que es una actitud defensiva más que de convicción, de decir, la soltería es buena. Es decir, como nadie me quiere, yo no quiero a nadie. Básicamente, a veces eso es lo que vemos en el corazón de muchos solteros. Y nosotros tenemos que examinar nuestros propios corazones y de ver cuándo lo que parece ser aceptación y rendición a Dios es simplemente un mecanismo de defensa para no ejercitar la fe y para no reconocer lo que tenemos o lo que realmente anhelamos, que también es bueno. Y el matrimonio es bueno. El matrimonio es deseable. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Entonces, es importante que nosotros recordemos que tanto decidir quedarnos solteros o casarnos es algo que tiene que ser rendido a la providencia de Dios. Muchos solteros se niegan a casarse porque no quieren crecer. No quieren ser adultos, no quieren hacerse cargo de ninguna otra persona. No queremos que nadie me diga cómo decorar mi casa o me cambie las cosas del lugar. No quiero tener que compartir mi ministerio con nadie. Antes, cuando yo estuve 9 años de misionera, 10 años de misionera soltera, yo obviamente con consejo de mis ancianos, de mi iglesia, mis líderes en mi agencia misionera, decidí a dónde ir. Y fácilmente me pasaba en un momento 3 meses y medio en un país, 2 meses en otro país, ministrando la palabra de Dios con toda la libertad que la soltería nos provee para poder hacer. Claro, hay otros riesgos y otros aspectos no tan positivos, como tomar riesgos sola, como andar como soltero, como mujer sola de un lugar a otro, a donde me iba a encontrar con un equipo. Ese trayecto tenía que atravesarlo sola en muchas ocasiones. Y todo eso era parte de la vida misionera, pero para muchos el poder decidir dónde van a ir hoy o dónde van a ir mañana, sin tener que hablar con tantas personas o coordinar tantos horarios, es mucho más factible. Sin embargo, ahora que estoy casada, mi esposo trabaja en un ministerio y yo trabajo en otro ministerio y ambos tenemos ministerios, amamos las iglesias, él trabaja con plantación de iglesias, yo sirvo con una iglesia local, tiempo completo. Entonces, ahora cada vez que nos llegan invitaciones, tenemos que sentarnos y decir, ok, ¿cuándo es tu viaje? ¿Cuándo es el mío? ¿Cuánto tiempo estaríamos separados? ¿Cuándo fue el viaje anterior? ¿Cuál es el siguiente? Y la logística se vuelve un poco más interesante. Pero nosotros no podemos aferrarnos a un espíritu de independencia que diga, no necesito a nadie. Tenemos que ver en cada etapa de nuestras vidas, puede ser que por un tiempo Dios nos haya llamado a vivir solteros, pero puede ser que Dios nos esté llamando al matrimonio como un don de Él y que muchos de nosotros digamos, como no quiero tener ninguna inconveniencia, no quiero que nadie interrumpa mi agenda y mis planes, entonces elimino el matrimonio de la fotografía sin ni siquiera preguntarle a Dios. Si hemos hecho eso, tenemos que venir delante de Dios, hermanos, y tenemos que arrepentirnos, porque no somos nuestros, como nos dice este texto. Tu vida no te pertenece, Dios no está a nuestro servicio para cumplir nuestros deseos. El hombre fue creado para Dios, no Dios para el hombre. Y ese es el punto donde dice, las viandas para el vientre para las viandas, pero a uno como al otro, Dios lo destruirá. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Hermanos, no somos espíritus flotantes, somos individuos integrados, espíritu, cuerpo, y ambas partes sirven al Señor, tanto en la soltería como en el matrimonio. Así que lo que hacemos con nuestro cuerpo sí le importa seriamente a nuestro Señor. Nuestra vida sexual que empieza en nuestra mente, no en nuestros miembros físicos, sino que empieza aquí, le importa a Dios. Y Dios tiene que decir respecto a lo que pensamos, respecto a lo que invertimos nuestro corazón y respecto a lo que hacemos con nuestras manos, nuestros ojos y todo nuestro cuerpo. Entonces vemos luego que dice que nosotros somos miembros del cuerpo, que nuestros miembros son nuestros miembros de nuestro cuerpo son miembros de Cristo, cuando Cristo se hace con nosotros. Entonces es el Espíritu de Dios habitando en cada uno de nosotros. Y preguntémonos, ¿el Espíritu de Dios estaría viendo esto que yo estoy viendo? ¿El Espíritu de Dios estaría pensando esto que estoy pensando? Y no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, sino uno que en todo fue tentado
como fue nuestro Señor Jesucristo, y se compadece. Cuando estás atravesando por una tentación, no estás solo. Cristo pasó por eso. Cuando estás atravesando por soledad, por ese sentimiento de soledad, necesitas saber de que no estás solo y que Cristo supo también lo que eso se sentía. Sin embargo, Él no pecó. Entonces, en Él encontramos la esperanza de que podemos nosotros caminar en este tiempo de soltería sabiendo de que no estamos solos, sabiendo de que soy soltero, pero el ser soltero, viudo, divorciado, abandonado, no tiene nada que decir de mí que no sea lo que Cristo dice de mí, que soy redimido, que soy aceptado, que soy amado, que soy adoptado, que tengo una familia y soy parte de la familia de Dios. No estamos solos. El hecho de ser soltero en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, nunca debe de ser sinónimo de esto tengo que hacerlo solo, porque nosotros hemos sido comprados por precio. Pertenecemos a Dios y pertenecemos a un cuerpo de Cristo, a una comunidad de creyentes en la que hemos sido traídos por el amor de Cristo. Entonces, quisiera que vayamos ya a la última parte del texto, basados en todo lo que esto nos dice. No ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estamos acompañados, estamos habitados todo el tiempo por el Espíritu Santo. Y partiendo de esto, quiero que vayamos a través de unos 20 consejos prácticos. Yo sé que son muchos, yo sé que eso no es lo que nos enseñan, que para que la gente recuerde tiene que ser máximo 3, pero quisiera hablar esperanza a la vida de los solteros, porque este es un texto que nos llena de esperanza, porque dice, este cuerpo donde habita el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos de Dios como un regalo. Y dice, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Tenemos un gran valor, por el valor de la sangre de aquel que nos compró. Y dice, entonces, el ánimo que nos da cada uno de nosotros es glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu. O sea, no estamos hablando, bueno, con tal de que tú seas un cristiano gozoso en el fondo, no importa lo que tú hagas con tu exterior, en dónde trabajes, en qué sirvas, qué hagas con tus dones espirituales, no. Aquí vemos que habla de que lo que hacemos con el cuerpo, y no se refiere solamente a la fornicación, es todo. Para servir a otros, para hablar a otros, para aconsejar a otros, para limpiar pies, para construir, para edificar, para trabajar en un trabajo vocacional o profesional, lo hacemos con nuestro cuerpo. Y todo lo que hacemos es para la gloria, debe ser para la gloria del Señor. Entonces, lo que hacemos con nuestro cuerpo y lo que hacemos con nuestro espíritu, ambas cosas, todo esto le pertenece al Señor. Entonces, vamos a hablar de aspectos de la vida de soltería que nosotros deberíamos de tener pendientes, cosas que tal vez hemos escuchado, frases que tal vez nos han herido, que son comunes y que quiero que las usemos para examinarnos. Hermanos, uno de los mayores errores que podemos hacer es venir a la palabra de Dios y, como dice el libro de Santiago, olvidar como un espejo cómo nos mirábamos hace media hora, hace 20 minutos. Y mi exhortación es que podamos venir delante del Señor y decirle, Señor, examíname, examina mis motivaciones, examina mi voluntad, examina mis decisiones. ¿Por qué he tomado esta decisión como un soltero o he tomado esta decisión como alguien que nunca quiere casarse simplemente porque rechazo lo que tú has revelado como bueno, o rechazo la soltería porque la rechazo como algo que también es bueno, al igual que el matrimonio? O sea, examinémonos, hermanos. Entonces, basado en esto que dice el apóstol Pablo, dice, somos de Dios. Le pertenecemos a un Dios que es bueno, que es amoroso, que es justo, que es santo y que es perfecto. Y basados en a quién le pertenecemos, no solamente en el hecho de que le pertenecemos a Dios, sino quién es ese Dios. Cuando pensamos en sus atributos, los incomunicables que nosotros no podemos emular y aquellos comunicables que estamos llamados a emular y que podemos como seres humanos reflejar, nosotros tenemos que pensar, ¿qué criterio tengo yo de Dios? ¿He hecho yo a un Dios pequeño? ¿Testifico yo con mis labios que Dios es soberano, pero yo dudo que Él pueda traer un compañero a mi vida? ¿Testifico yo a un Dios que es santo,
pero no asumo con la misma seriedad el caminar en santidad que estoy llamado a tener. Examinémonos, hermanos, y sepamos que cada día las misericordias de Dios se renuevan. Y es un día para la confesión, para el arrepentimiento, para el cambio, y para que nuestra mente sea renovada de tal forma que nuestra vida entonces pueda continuar en esa renovación de lo que es la voluntad revelada de Dios a través de su palabra. Entonces, la voluntad para el creyente soltero es la misma voluntad que para el creyente casado. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Un soltero no puede pasar por la soltería y no salir más santificado, no debe. Y un casado no debe de pasar por el matrimonio y no salir más santificado. Entonces, hermanos, tenemos que examinarnos y ver cómo va mi vida de santificación. Y la santificación implica todos los aspectos de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras motivaciones, nuestras decisiones. Todo esto revela raíces de pecado y pecados que en el fondo pueden estar en cada uno de nosotros. Dios escoge entonces, no nosotros, cuál es la vía de santificación. En una generación que está caracterizada por lo que es el sentido de derecho, donde clamamos y hacemos protestas por derechos que tenemos, pero nunca estamos dispuestos a pagar el precio y a cumplir con las responsabilidades que se nos demandan. Tenemos una generación entonces que reclama su derecho a quedarse soltero o su derecho a casarse, sin antes recordar, y a veces eso se filtra en el corazón de los creyentes, de quién somos. Dios es quien escoge si vamos a ser santificados a través de la soltería, entonces nosotros no podemos decidir casarnos. Y Dios también escoge de que si vamos a caminar y vamos a ser santificados a través del matrimonio, nosotros no podemos decidir, no me voy a casar para no tener que pasar por todo esto. Nosotros tenemos que rendir nuestras armas y rendir nuestra voluntad a la soberana voluntad de Dios y que Él decida el medio de santificación. Que nosotros decidamos someternos al proceso de santificación cada día con el poder del Espíritu Santo, pero que sea Dios quien decida entonces cuál es ese medio, si va a ser la soltería o si va a ser el matrimonio, o durante cuánto tiempo va a ser la soltería y durante cuánto tiempo va a ser el matrimonio. Todos nacemos solteros y la mayoría moriremos solteros, ya lo hablamos. No hay bases bíblicas, en algunos casos es base cultural para favorecer casarse temprano o tarde en la vida. Nosotros no podemos hacer una teología de nuestras experiencias. Yo estoy muy agradecida por muchos libros de soltería que se han hablado, pero honestamente algunos libros me llaman un poco la atención porque son de personas que no han atravesado, se casaron a los 21 años y escribieron un libro de soltería. Great, qué bueno. Pero muchos de nosotros que hemos llegado a los 40 decimos, tú no tienes la menor idea de lo que es atravesar los 30, los 40 solteros. Pueden ser principios bíblicos y eso nos hablan a todos, pero la experiencia no necesariamente muestra la misericordia, el entendimiento y esa compasión que, por ejemplo, Cristo nos muestra a nosotros por haber vivido en la carne que nosotros, por haber pagado y atravesado el caminar como un humano por esta tierra. Y esa empatía, a veces nosotros la vemos en estos libros, leemos estos libros y nos sentimos más heridos que exhortados, porque a veces son principios escritos de personas que no han atravesado. Entonces, si tú eres viudo, mira a otros viudos a tu alrededor, mira a otras viudas, no para ver dónde está mi próxima pareja, sino para ver, salte de tu mundo y piensa cómo puedo ayudar y confortar, consolar, exhortar al otro hermano que está atravesando por eso. Si eres un soltero mayor, puedes traer esperanza a las más jovencitas cuando tú ves que tienen 20 años y están desesperadas porque no tienen novio, nadie se fija en ellas, y ser compasivo. Recuerda cómo te sentías cuando tenías 17, 20 años y nadie se fijaba en ti. Pensemos en la experiencia de los demás, no reduciendo la experiencia de los demás basados en la nuestra, sino con compasión, amor y un deseo genuino de acompañar a los demás en la historia que Dios está escribiendo específicamente para ellos. Recordemos que Cristo, Pablo, Jeremías, Daniel fueron solteros y todos solteros en diferentes circunstancias. Ezequiel, para Dios mandar un mensaje a su pueblo, Dios se llevó a la esposa de Ezequiel.
Sin embargo, Dios le ordenó a Jeremías nunca casarse. Tenemos diferentes solteros en la palabra y vemos lo que es común a todos ellos son vidas que se enfocaron en servir a Dios en cada una de sus etapas. Ellos no sabían cómo su historia iba a terminar. Ellos fueron fieles en la etapa presente de soltería que Dios había puesto delante de ellos. La soltería no descalifica a nadie ni lo coloca en una situación imposible contra el pecado. Nuestra propia concupiscencia nos coloca en una situación de pecado difícil, pero no la soltería. A veces pensamos que el problema de la tentación es porque son solteros, es por nuestra concupiscencia, como dice el libro de Santiago, que somos tentados, no por la soltería. Entonces lo que tenemos que resolver es el problema de la concupiscencia en nuestro corazón, no la soltería. La soltería simplemente va a exhibir estas cosas que ya están en nuestros corazones. El soltero con problemas de impureza sexual no resueltos va a ser un casado con problemas de impureza sexual. El soltero con problemas de egoísmo y de orgullo va a ser un casado con problemas de egoísmo y orgullo. Nuevamente tenemos que examinar nuestros corazones y que Dios entonces, que nosotros podamos confesar nuestro pecado, podamos pedirle a alguien que nos acompañe en ese proceso y que Dios entonces trabaje en nuestros corazones, arrepentirnos, pedir perdón y buscar cambiar en esas áreas de nuestra vida, no en nuestro poder, sino por lo que Cristo ya hizo, porque Él sacrificó todo para que nosotros pudiéramos caminar glorificando a Dios, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Un soltero egoísta va a ser un marido egoísta. Un soltero que piensa que el mundo tiene que girar en torno a él o a ella va a ser un soltero donde un casado donde el mundo tiene que girar en torno a él o a ella. Una mujer vanidosa, una mujer superficial, soltera, va a ser una casada superficial, soltera. Nuevamente, el problema no es la soltería, sino la condición del corazón. La soltera insatisfecha o el soltero insatisfecho también traerá esa insatisfacción al matrimonio y hará del matrimonio un ídolo. Y hermanos, tenemos que revisar cuándo nuestra soltería hemos hecho mirando lo que no tenemos del matrimonio, pensando en el matrimonio como un ídolo. Y sabemos que es un ídolo porque estamos dispuestos a hacer lo que sea por lograrlo. Me ha tocado mucho en consejería con solteros conversar con mujeres que han decidido, creyentes que han decidido casarse en yugo desigual. Y es en este momento donde tú puedes ver que el matrimonio realmente se ha vuelto un ídolo en su vida, donde estoy dispuesto a pecar para lograr lo que quiero. Si no confías en la negación de Dios, tampoco confiarás en su elección. Cuando Dios dice no te vas a casar por amor a ti, cuando Dios no manda una pareja a tu vida, no es lo que Dios espera de nosotros, que tomemos al toro por los cuernos, como decimos, y deseamos, bueno, pues yo voy a buscar, yo voy a hacer, yo voy a cambiar esto. Sino que si nosotros no podemos confiar en Dios para su provisión, tampoco vamos a confiar en Dios para su elección. Vamos a estar mirando hacia atrás y vamos a decir, igualmente el problema no va a ser si Dios me trajo a alguien o no, sino, ¿será este de verdad con el que me tenía que casar? Bueno, ¿y ahora qué hago? Hermanos, tenemos que desarrollar confianza en el Señor. Si no confiamos en Dios, en nuestra soltería y en los no de Dios, no vamos a confiar de Dios en los sí y siempre vamos a vivir una vida en temor y en duda. Cualquiera de nosotras hemos ido a la tienda con una amiga y nos probamos algo y esa amiga nos dice, no te queda bien. Muchas mostramos nuestro desagrado al recibir una opinión honesta. Cuando Dios dice que no y no te concede una relación que deseas, lo hace por amor a ti. Cuando Dios dice no, esa persona no, o no te vas a casar, o no te vas a casar ahora en este tiempo, por más desesperada que estés, por más pataletas en oración que presentes a Dios, no estás confiando en lo importante, es que los no de Dios vienen por su bondad, los sí de Dios vienen por su bondad, porque tenemos un Dios cuya voluntad es buena, agradable y perfecta, cuando es no y cuando es sí. Para las que ya hicieron una mala elección, aquellas que han pasado por un divorcio o un abandono, hay esperanza. No hay nada en tu vida que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay un área de tu vida en que el evangelio no pueda traer
esperanza, perdón, cambio. No permitas que su pasado defina tu presente y tu futuro cristiano. No permitas que eso que has perdido en el pasado defina y te haga vivir en el presente y en el futuro una vida de amargura, viendo lo que Dios ha creado como bueno, por ejemplo, el matrimonio, como algo malo. Mira a Dios y mira al Evangelio y a la esperanza que el Evangelio nos promete. La soltería no es un tiempo para enfocarte en tu carrera. Y lo digo yo que trabajé más de 11 años en ingeniería. Escuchaba eso de mucha gente, bueno, enfócate en tu carrera. Yo trabajé mucho, era bien trabajólica durante una época, de hecho, cosa de la que me arrepiento. Pero eso nunca fue una excusa para sacrificar mi servicio a la iglesia local. Yo amaba servir, siempre he amado servir a mis hermanos en la iglesia local con los dones y talentos que Dios me ha dado. Y recuerdo que muchas personas me decían, bueno, la soltería es para que te enfoques en tu carrera. Y yo no, la soltería es para enfocarme en lo que Dios quiera que me enfoque. Si Él se va a glorificar a través de mi carrera, bien sea. Si Él se va a glorificar a través de mi servicio en la iglesia, bien sea. Pero nunca mi carrera podía ser una excusa para no servir al cuerpo de Cristo. Solteras, si no sirven a Dios como solteras, mucho menos lo van a servir cuando tengan que atender a un esposo, a hijos y a toda una vida por delante. Entonces, nuestro mayor enfoque debe ser tu santificación, es decir, Cristo, porque Él es digno, porque Él merece todas las cosas. Y nuestra rendición y nuestro enfoque se representa en nuestra obediencia a Dios. Ya estando terminando con las últimas ideas, tu identidad como soltera no es pasar el tiempo haciendo cosas hasta que te cases. Es como tú vas a hacer esto, pero ya cuando te cases es otra cosa. Tu mayor prioridad es ser, no el hacer. Entonces, partiendo de lo que dije anteriormente, nuestro enfoque es parecernos más a Cristo. Y una soltera que se parece más a Cristo va a ser una casada que va a amar mejor, va a servir mejor a su familia. Un casado que es transformado a la imagen de Cristo, un soltero, perdón, que es transformado a la imagen de Cristo, si se llega a casar, va a ser un esposo que va a amar a esa persona. No podemos empezar a trabajar en lo que somos cuando nos casemos. Tenemos que empezar a trabajar en lo que somos ahora, porque nuestro llamado es a la santificación. Pero no estamos solos, nuevamente. Tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el que habita en cada uno de nosotros. Si no aprendes a perdonar y a pedir perdón ahora, no lo vas a hacer cuando te cases. Si no sabes identificar tus pecados ahora y no se los confiesas a nadie, tendrás un matrimonio superficial porque no vas a poder ser vulnerable con otro ser humano. Así que empieza a practicar la confesión de pecados, empieza a practicar lo que es la comunidad de creyentes. No uses los métodos del mundo ni las manipulaciones del mundo para conseguir un novio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Que nuestras motivaciones y aún nuestras formas en la que conseguimos un novio sea orquestada por Dios y no por nosotros. Que sean puras y no impuras como las del mundo. Escucha el consejo. En muchos casos, Dios confirmará lo que su palabra nos enseña a través del consejo de otros. Quiero compartir 2 consejos que mi directora de colegio, doña Nilda, nuestra amada doña Nilda, que fue mi directora del colegio en Los Prados, decía. Ella decía, pon tus ojos donde los puedas dejar. A veces, hermanas, vemos a otra persona como nuestro premio de consolación y vemos bueno, y no tiene nada que ver en el fondo, en el carácter, sino son cosas superficiales. Pero a veces decimos, bueno, yo sé que él no es muy cristiano, pero ni modo, hermano, porque que uno a esta edad, yo he oído eso demasiadas veces, señores. Y realmente esto simplemente termina en todos los casos con gran dolor y quebranto para la persona. Pon tus ojos donde los puedas dejar. Lo otro que doña Nilda nos decía era, cuando te enamores, mira primero dónde pones tus ojos, no llores luego. Nuevamente, hay dolores que lo podemos evitar, que no son lo que Dios hubiera querido para nosotros, pero nosotros decidimos pecar contra Dios, hacer nuestra voluntad, y lo peor que nos pueda pasar es que Dios diga, hágase tu voluntad entonces. Y
Los últimos 3 puntos, hermanos, lloren sus pérdidas. Si usted es viuda, revise si usted pudo pasar ese proceso de luto y ha sido sanada. Y busque consejería bíblica en su iglesia. Si usted es viuda, divorciada, abandonada o soltero mayor, les voy a aclarar un poco este punto. Llore sus pérdidas. Como soltera a los 37 años, me diagnosticaron con baja reserva ovárica. Eso quería decir de que si yo me casaba, aún a los 37 años, estamos hablando de 5 o 6 años atrás, yo no iba a poder tener hijos, muy probablemente. Sabemos que Dios es poderoso y Él puede hacer lo que quiera, pero biológicamente, muy probablemente no iba a poder tener hijos. Y en ese momento, yo recuerdo que a pesar de que yo desde adolescente he querido adoptar, yo decía, si algún día me caso, me encantaría adoptar con mi esposo, y de hecho, Dios me dio un esposo que también tiene el mismo corazón por la adopción. Pero aún yo sabiendo que en mi corazón la adopción no era mi plan B desde el principio, yo tuve que llorar esa pérdida. Yo tuve que llorar el saber que a medida de que cada año pasara, mi fertilidad decrecía. Y para muchas hermanas solteras, ya en los 40, como yo, o en los 50, hemos tenido que pasar por eso. Y en ese momento hubo una idea que vino a mi mente, que yo decía, si nadie me quiere completa, ¿quién me va a querer rota? Rota es decir, infértil. Y realmente, hermanas, esto no es la mentalidad de Dios. Y el mundo puede que nos vea así, pero sabemos que la verdad de Dios es que somos completas y aceptas en Él. Pero llore sus pérdidas, llore los años que van pasando, llore las oportunidades que usted con sus ojos humanos piensa que se están reduciendo. Llore sus pérdidas y acepte la voluntad de Dios y confíe en que Dios le dará gracia para el presente y para el futuro. Crezca. Si hay algo que les puedo animar, hermanos, es que nuestro llamado como creyentes es crecer a la madurez. Dejemos de ser niños en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de manejar nuestras finanzas, en nuestra forma de ordenar nuestra vida, en nuestra forma de servir. Dejemos de ser niños queriendo ser servidos. Salgámonos de nuestros motivos egoístas. Los niños son eminentemente egoístas, quieren todo para ellos. Pero dejemos de ser niños y crezcamos a la estatura del varón perfecto. Seamos humildes e imitemos el ejemplo de Cristo. Y por último, sane. Hermano, nadie sana solo. Nadie crece solo. El creyente es sanado y crece en el contexto de la familia de Cristo. Así que busque consejería en su iglesia y acérquese a un hermano maduro, un hermano compasivo o una hermana que pueda guiarlo y caminar con usted en su soltería, donde usted pueda ser honesto. Por último, ore con manos abiertas. Este es el 21. Ore con manos abiertas. ¿Cómo ora un soltero como yo, que siempre quería casarse? Yo llegué a vivir una soltería feliz. Mis últimos años de soltera, que no tenía ni sospecha que iba a conocer a mi esposo, fueron años donde yo decía, wow, yo me siento tan bien en mi soltería. Y eso no quitó en lo mínimo mi deseo de casarme y mi esperanza de que Dios podía hacer el milagro y algún día conocer a alguien, lo cual Dios hizo. De la forma más increíble, porque yo estaba sirviendo en Taiwán, Dios me mueve a Guatemala, y aquí en Guatemala es donde conozco a mi esposo. Y para mí yo lloré mucho porque yo pensaba morir en Taiwán. Yo le decía, Señor, yo quiero morir en Asia. ¿Y cómo es que ahora, después de aprender chino, después de acostumbrarme, después de 9 años aquí, amar a esta gente como mi pueblo, ahora tú me dices que me vaya a Latinoamérica? Pero Dios tenía otro plan. En su soberanía, Él lo único que pedía de mí era obediencia, no entender su plan. Y mi esposo ha sido un gran regalo de Dios para mi vida. Y he visto a Dios hablarme, he visto a Dios confrontarme, he visto a Dios guiarme a través de su vida. Pero hermanas, nosotros necesitamos confiar y orar con manos abiertas. Decirle, Señor, mira, yo anhelo el matrimonio. Si no lo anhelo, dile, Señor, no anhelo el matrimonio. Yo te pido que si eso es algo mío, quítalo. Pero si tú tienes el matrimonio en tus planes, yo entiendo que tú no son buenos, tú sí son buenos, y yo oro con manos abiertas. Si tú me lo das, lo recibo. Si tú lo quitas y no me lo quieres dar, te pertenece. Y esa es la forma en la que debemos de vivir, como glorificando a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque no somos nuestros y porque le pertenecemos a Él. Bendiciones abundantes. Excelente, qué buen tiempo nos ha dado nuestra querida hermana misionera en Guatemala.
Yanine Martínez. Yo creo que todos los solteros y solteras, obviamente, que han escuchado esta charla, pues se habrán dado cuenta que fue un tiempo sin ningún tipo de desperdicio. Pero vámonos con el tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntitas que hemos procesado para ti, querida Yanine. Así es que la primera nos dice de la siguiente manera: ¿cómo puedo invertir mi tiempo de soltería para servir a otros? Excelente. Hay diferentes formas. Yo creo que lo primero es descubrir cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado. El llamado específico que Dios te ha dado puede ser y no discriminar y no disminuir ningún tipo de servicio. Nosotros tenemos que invertir tiempo sirviendo dentro de nuestra iglesia local. Esa es la primera respuesta. O sea, Dios nos ha dado los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice la palabra. Entonces, todos nuestros dones han sido dados para que la iglesia de Jesucristo, que es su principal forma de esparcimiento del evangelio para atraer a la gente a ser parte de la familia de Dios, es nuestro debe de ser nuestra primera forma de servir a Dios. Pero tampoco perder de vista en que a veces el ministerio está en las interrupciones y a los solteros no nos gusta que nos interrumpan mucho. Y entonces a veces es en el trabajo donde va a venir una amiga a pedirte un consejo. A veces es en el trabajo donde vas a ver a alguien llorando, a alguien en una situación difícil, y es ahí donde debes de traer la palabra y reflejar el carácter de Cristo y ser, como la palabra nos llama en el libro de Filipenses, luminares en el mundo. Donde quiera que Dios te ha puesto, debemos de invertir nuestra vida, y para poder servir a otros simplemente hay que abrir nuestros ojos a las necesidades de otros. El mundo no está corto de necesidades, y esas necesidades, cada una es una oportunidad de nosotros invertir nuestra vida. Que no pensemos que la única forma de invertir nuestra vida es yéndonos al seminario, convirtiéndonos en pastor o en misionero, lo cuales son cosas sumamente necesarias. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cualquier servicio. Yo creo que los tiempos ministeriales más fructíferos que yo he tenido ha sido abriendo mi hogar para un grupo grande de solteros y cocinándoles lo que tenga. Ha sido poder escuchar a alguien y detener lo que estaba haciendo y escuchando a esta persona. Entonces, la mejor forma de invertir nuestra vida en otros es sirviendo con los dones que Dios ya nos ha dado y en las situaciones en las cuales Dios ya nos ha colocado. Pero como mencionaba en la charla, es importante que no solo nos involucremos en el hacer, sino que a medida que vamos haciendo estas cosas, examinemos nuestro corazón y veamos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida de santidad, cómo están nuestras disciplinas espirituales, cómo estoy tal vez no sirviendo donde otros ven, pero intercediendo por una cantidad de personas a mi alrededor. ¿Cómo puedo servir de babysitter y cuidarle los niños a una pareja de la iglesia o invitar a una familia de la iglesia a comer? Porque a veces los solteros limitamos nuestro servicio a oportunidades o a pasar nuestra vida cristiana con otros solteros, y el soltero necesita a los casados en su vida, así como los casados necesitan a los solteros en su vida. Excelente. Alguien nos pregunta lo siguiente, Yanine, una joven, dice: ¿cómo debe ser mi relación con el sexo opuesto que está casado o soltero? Santa. Santa, amorosa, compasiva. Lo mismo que Dios le pide a un casado es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener una relación con el sexo opuesto utilitarista. Me relaciono con el sexo opuesto porque veo a cada persona al frente de mí como un posible candidato o candidata. Y no está mal tener los ojos abiertos, pero sí está mal cuando en mi mente pienso, yo me quiero hacer amigo de esta persona o quiero servir a esta persona para ver qué puedo obtener de esta relación. Lo primero que la Biblia nos hace a todos los adoptados en Cristo, somos hermanos. Entonces tenemos que tratarnos como hermanos en el sentido de servirnos, escucharnos, orar los unos por los otros, confrontarnos, amarnos y ser sinceros. Porque a veces queremos vivir una soltería donde yo presento lo mejor de mí, no soy vulnerable con nadie por si acaso el hermanito es un candidato. Pero eso no es lo que Dios nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a tener una relación santa
No todas las amistades deben de ser sexualizadas. Creo que es uno de los errores que tenemos en el mundo hoy en día, y aunque el mundo lo hace de una manera, creo que en el cristianismo a veces los solteros lo hacemos de otra. O sea, pensamos que, ¿cómo es que yo voy a conseguir? ¿Cuál persona es que yo me quiero hacer amigo? No. Y a veces de esas relaciones de hermandad surgen la amistad y surgen matrimonios, pero no podemos simplemente en nuestra mente ver a las personas como un medio para nuestro fin, sino como lo que es una persona redimida por Cristo, amada por Cristo, y cómo yo puedo amar a esa persona y servir a esa persona como Cristo lo ha hecho. Bien, qué bueno. Próxima pregunta. Soy soltero y lucho con la lujuria. ¿Qué debo hacer con mi lucha o a quién debo pedir ayuda? Excelente pregunta. Lo primero es, yo le digo, la lujuria es un monstruito, que mientras uno más lo alimenta, más gordo se pone. Y es un monstruo que muere con la luz del Evangelio, con traerlo a la luz. La lujuria luchada sola simplemente nos va a llevar a la destrucción. Casi todo el que es destruido o es llevado en esta espiral descendente, donde nos vemos atrapados y luego las cosas van agravándose y terminamos, primero empiezan los deseos en la mente, luego son deseos desenfrenados, deseos en los ojos, deseos en los miembros. Todo esto lo que hace es todo esto es alimentado por no traer nuestro pecado a la luz. Entonces, hermano, busque a un hombre, si usted es hombre, y a una mujer, si usted es mujer, madura en la fe de su iglesia y dile: necesito ayuda. Trae tu pecado a la luz y descubre cuáles otros pecados están relacionados, porque la lujuria casi nunca está sola. La lujuria a veces viene mucho con el egoísmo. Yo quiero que el otro me dé, yo quiero que el otro me haga sentir. A veces está relacionada con el orgullo. El que el otro me desee me hace sentir mejor, el sentirme más bonita, más deseada, y quiero que el otro sienta ese deseo desenfrenado. Son cosas que tenemos que evaluar en nuestra propia vida. Entonces es importante que traigamos el pecado a la luz y que no permitamos entonces que una vez nos arrepentimos, caminamos entonces en una vida de arrepentimiento. No es algo que vamos a poder decir un día: yo sufrí de lujuria y ya nunca la sufro. Pueden haber épocas mejores que otras, pero muchos sufrirán y tendrán que luchar con ese pecado una gran parte de sus vidas, y esto se hace en compañía del cuerpo de Cristo. Así que busque a alguien maduro, a alguien que tenga una buena reputación de ser una persona que no anda hablando de los demás, porque lamentablemente la iglesia está compuesta por pecadores y hay personas que no son confidenciales como deberían de ser. Busque un hermano, un pastor de la iglesia, o puede ser otra persona, un líder juvenil, una líder de mujeres de un grupo de estudio bíblico, y confiese su pecado y tráigalo a la luz y hagan un plan de seguimiento. Reúnanse cada cierto tiempo para ver cómo está esta área específica de la vida, porque este es un pecado que tiene que ser asesinado con la luz y la verdad del Evangelio, trayendo las cosas a la luz, porque solo nadie puede derrotar el pecado de la lujuria. Excelente. En este caso, que pueda hablar con alguien que ore, no que hable. Exactamente. Con alguien que al único que le vaya a decir algo sea a Dios, y no a otros. Muy bien, esta pregunta que te voy a hacer a continuación, Janine, viene de una madre soltera. Ella dice lo siguiente: soy madre soltera. ¿Cómo puedo bendecir a otros y a los míos teniendo que ser las dos cosas al mismo tiempo? Me imagino que se refiere a teniendo que ser esposa, madre y padre al mismo tiempo, ¿será? Exacto. Ok, perfecto. Yo creo que en ese sentido es saber, nuevamente, el soltero no está solo. Entonces las madres solteras tienen un cuerpo de Cristo, donde Dios ha provisto hombres, hermanos que están para darle un ejemplo de masculinidad bíblica a su hijo, a su hija o a sus hijos, para ser sus tíos, los tíos que lo invitan a jugar, para ser otras familias con las cuales no es nada más lo que nosotros podemos hacer, sino lo que necesitamos de otros, sino que otras familias, tal vez reunirnos con otras familias donde está el padre y la madre, para que el niño pueda también ver un ejemplo de cómo esas cosas pueden, el modelo de cómo se relaciona un hombre y una mujer en el matrimonio y un padre con los hijos. Y usted, hermana, no tiene que ser las dos cosas.
Usted tiene que ser una madre, que es lo que Dios la ha llamado a hacer, y el cuerpo de Cristo entonces debe de complementar, en mi opinión, lo que es la figura masculina, pero una mujer no tiene que intentar ser el hombre, porque Dios no nos creó para ser hombres, Dios nos creó para ser mujeres. Muy bien, vamos a concluir con esta pregunta. Esta pregunta nos dice de la siguiente manera: soy soltera y tengo 40 años. ¿Será la voluntad de Dios o que yo misma no estoy teniendo una percepción clara de mí misma? ¿Qué le aconsejas? Yo creo, hermana, que a veces nosotros pasamos más tiempo tratando de descubrir la voluntad de Dios que Él todavía no ha revelado, que de hacer y cumplir con la voluntad de Dios que ya Él ha revelado. Entonces yo creo que en el momento lo que nos toca, se lo digo porque fue mi ejemplo, o sea, yo hasta los 40 años ni siquiera tenía novio. Entonces yo conocí a mi esposo a los 40, nos casamos cuando yo tenía 41. Y si yo iba a esperar cuál es el próximo paso, qué es lo que tengo que hacer con mi vida, hay un montón de voluntad de Dios revelada en este libro. Entonces lo que yo me debo de preguntar como soltera es en qué área de lo que su voluntad revelada me habla, yo tengo que crecer. No en tratar de descubrir lo que Dios aún tal vez no ha revelado para su vida. Entonces la pregunta del soltero no tiene que ser, bueno, entonces, ¿es voluntad de Dios que yo me case o no es voluntad de Dios que yo me case? Yo creo que cuando Dios traiga a alguien a su vida es cuando usted debe de hacerse esa pregunta. Pero la voluntad de Dios en la vida del soltero que aún está esperando es decir, ¿qué parte de la voluntad de Dios revelada, que yo estoy segura que no estamos cumpliendo al 100%, es donde Dios quiere que yo me enfoque en crecer? Y ese sería mi consejo, porque creo que es lo que la palabra nos enseña, enfocarnos en lo que Dios ya ha revelado. Qué bueno. Janine, ¿qué te parece si terminamos este tiempo con oración? Para que tú estés presentando a Dios en este momento a todos aquellos solteros que te han visto hoy y que han disfrutado de esta charla magistral que tú acabas de exponer. Así es que adelante, Janine, con una oración final para cerrar este bloque de la conferencia Propósito. Adelante. Dios eterno y Padre celestial, te damos tantas gracias por ese amor infinito que puso a tu Hijo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, hacernos tuyos, hacernos un pueblo para ti y un cuerpo para ti. Señor, pedimos en este momento por cada uno de nuestros hermanos solteros y solteras, los viudos, los divorciados, aquellos que han atravesado por un abandono, aquellos, Señor, que son padres solteros o madres solteras, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea trayendo, iluminando tu palabra para que tu palabra hable a cada uno de sus corazones. Te pedimos, Señor, que tú cambies nuestra perspectiva y nos ayudes a tener una perspectiva eterna acerca de la soltería, acerca del matrimonio. Sabiendo, Señor, que en la eternidad estaremos en un estado de soltería. Nadie estará casado con nadie, pero la iglesia estará casada con Cristo. Así que, Señor, te pedimos que tú traigas esperanza a nuestros corazones. Esperando, sabiendo, Señor, de que creemos y pertenecemos a un Dios bueno, cuyos sí son buenos, cuyos no son buenos, Señor, cuya voluntad perfecta es buena. Revélanos, Señor, en qué áreas de nuestra vida necesitamos arrepentimiento, qué áreas de nuestra vida necesitamos tomar acción y servir y salir de nuestra burbuja y enfocarnos en el servicio de otros y de Cristo. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que Espíritu Santo tú redargullas nuestros corazones y nos fortalezcas en el caminar en la verdad de Cristo. Señor, perdónanos cuando hemos fallado por falta de fe y por no creer que tú eres bueno como lo has revelado. Señor, y por no creer que tú eres poderoso y soberano para darnos un compañero, ya sea que nos lleves un compañero a Taiwán o nos traigas de Taiwán hasta donde está nuestro compañero. No importa dónde estemos, tú eres poderoso y soberano. Así que, Señor, cualquiera que sea tu voluntad para cada hermano y hermana que nos escucha, te pedimos, Señor, que en sus corazones ellos puedan abrazar con gozo la verdad de que tu voluntad es buena, que te pertenecemos a ti porque hemos sido comprados por un precio y precio alto, y que somos solteros pero nunca estamos solos porque tu Espíritu de verdad habita permanentemente en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por tu verdad infinita, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. A todos ustedes, muchísimas gracias. Continuamos más adelante con el desarrollo de esta conferencia Propósito, poniendo los ojos en la eternidad.